Bien, amigos, como ustedes saben, los lunes nosotros siempre reflexionamos acerca de eventos trascendentes para el país que tienen que ver con nuestra nacionalidad y nuestra organización como pueblo. Hoy precisamente la Junta Central Electoral comienza a entregar en su local nacional, aquí en la Luperón y en la Romana, en su oficina también, la cédula de identidad y electoral a los extranjeros que están legalmente residiendo en el país. Es una importancia vital, porque eso entra en la línea de cumplir con precisión los dictámenes que están contenidos en la famosa sentencia 168-13, pero más que todo, porque eso depende también de un ejercicio de nuestra Dirección General de Migración, de su organización, limpieza y objetividad. Y hoy precisamente para tratar este tema y otros más, porque hoy también se cumple un aniversario más de la Dirección General de Migración, hemos invitado a su director, el doctor José Ricardo Tavera, con cara de juvenil, pero... Muchacho, una promesa. Una promesa. ¿Promesa? No, ya tiene un buen tiempo en la actividad política. Buenos días, José Ricardo. Buenos días. ¿Tienes canas? ¿Tú lo ves ya? Sí. Bueno. Lo que pasa es que son baby face. Sí. No, las canas son yo no sé si son de las ocupaciones o de quién son. Doctor, el tema genético también. El aniversario. Encanecemos, pues no tengo edad para eso. Es Está, mis hijos de que cumplen 18 los declaro sobrinos. Para tú tener una cédula, un migrante, un extranjero legalizado en el país, que tiene residencia, tiene que llevar un documento de migración nueva vez, se lo pide la Junta. Bueno, debe estar al día. Si la residencia no está al día, obviamente no puede renovar su cédula. Porque la ley 659 de registro civil, que es la que manda que todo ciudadano que resida debe tener legalmente, o sea ciudadano dominicano o extranjero residente, debe tener una cédula de identidad. Pero la condición sine qua non para poder accesar un extranjero a una cédula de identidad es que se encuentre registrado como extranjero en la Dirección General de Migración bajo la categoría de residente. O sea, la categoría de residente contempla el residente temporal, el permanente, y ahora con el reglamento nuevo se creó el residente definitivo, vamos a decir, ¿verdad? Que es el residente que tiene ya más de 10 años con una residencia permanente, se le da un estatus ya definitivo para que no tenga que estar sino que se le pide la renovación del carnet cada 5 años para fines de actualización de data, pero ya no renovaciones es un estatus nuevo que se crea a partir de la ley 285 y el reglamento 631, porque hay mucha gente que ya tiene una vida y no se le va a estar exigiendo ir cada 2, 4 años a migración a esto, sino simplemente actualización de data. Esas personas que están al día con la Dirección General de Migración pueden ir a la Junta Central Electoral y sacar obviamente su acta su cédula. Su cédula. Doctor. Ahora, los no residentes son distinciones que es útil hacer, porque aquí todo el mundo habla de migración. Y la migración es un tema sumamente especializado, interesantísimo, un mundo muy, muy bonito. Y aquí, por ejemplo, no todo el mundo sabe que aquí hay dos grandes categorías de migrantes en la República Dominicana. Son los residentes y los no residentes. Bajo cada una de esas sombrillas hay varios estatus. Por ejemplo, le he mencionado 3 estatus de residentes, que son los que pueden sacar cédula. Ahora, los no residentes es un estatus que es legal, bajo cuyo amparo ingresan una serie de categorías como, por ejemplo, la más sencilla de todas, el turista,
que es una persona que viene, dura una semana, 15 días, 2 o 3 días y se va. Pero también ahí entran los trabajadores temporeros, los estudiantes y otras tantas categorías que son personas que no tienen una vocación de radicación permanente en territorio nacional, sino una vocación de radicación temporal, que es lo que la ley contempla. Dentro de los residentes existe también la categoría de residente temporal. Residentes temporales hay aquí 9 tipos de residentes temporales. Uno de ellos es una especie de tránsito entre la residencia permanente y la temporalidad. A la ley, el proceso dominicano contempla un periodo en el cual ese ciudadano que ha decidido vivir, radicarse en la República Dominicana, se le otorga un permiso temporal y durante ese tiempo, que está supuesto a durar unos 4 años, ya para el vencimiento del 4.º año, ya para el 5.º, entonces ya es ha demostrado, mantiene la vocación de radicación definitiva y entonces se le da la residencia permanente. Hay otros tipos de residencia temporal que son también de vocación, como su nombre lo dice, temporal. Por ejemplo, una persona que viene contratada por una empresa que tiene un perfil técnico, científico o profesional especializado, que viene al cumplimiento de una misión laboral o por ejemplo, un refugiado, un religioso, que vienen en misión y duran algunas veces 1 año, 2 años, 3 años o 4 y después se van. O sea, la cuestión es que la esencia en que la ley se basa es establecer a qué vino ese ciudadano, cuál es la razón de ser su presencia en territorio nacional y dependiendo de eso, entonces, el tratamiento que le da la ley. Esto tiene que ocurrir desde el mismo momento que el ciudadano decide, llega a República Dominicana. ¿Se debe ya entrar en comunicación con él? No, ¿sí? Debe hacerlo desde su país de origen. Sí, o sea, claro. Ya eso de que usted llega aquí, se aparece y voy para migración, eso se acabó. Eso se acabó. Tiene que ser desde el Eso país se acabó ya definitivamente. El ciudadano que no llega a la República Dominicana dotado con todo con una visa que exprese a qué vino, o sea, por eso es que simplemente se le devuelve. No depende para que diga. Por ejemplo, hubo un escarceo mediático, unos ciudadanos que creo que fue de Siria, que llegaron aquí, y que no, porque como Siria tiene algunos problemas, sí, que eran refugiados. Bueno, mira, pero resulta que cuando llegan al aeropuerto dicen, no, nosotros venimos a trabajar. Presentan un contrato con una visa de cortesía. Entonces son devueltos. Porque usted, igual que en Estados Unidos, dígale a un oficial de migración que usted va a trabajar con una visa B2. Entonces, definitivamente usted es devuelto y su visa se le cancela. Y a partir de ahí usted puede tener muchas dificultades para ingresar al territorio norteamericano, europeo o de cualquier nación. Dígame una cosa, doctor. La República Dominicana es similar. Hoy celebra un aniversario más de la Dirección de Migración. ¿Cómo encuentra ahora, en este nuevo aniversario, la Dirección de Migración? Hemos avanzado, ¿por dónde anda? ¿Cuál es, en qué está ahora en este momento? Y hacia dónde va, cuáles son las expectativas que tienen de seguir avanzando con un departamento, una instancia de tanta importancia como es migración? ¿Cómo lo ve usted ahora en este aniversario? ¿Cómo anda eso? Sí, agradezco mucho, Moza, tu pregunta, porque me da la oportunidad de hablar de cosas de las que generalmente no se habla. No se habla, sí. Y que la gente debe conocer. Y para poder comprender el presente, tenemos que ir al pasado. Y yendo al pasado, desde el presente podemos construir el porvenir. La verdad es que si nos vamos a los orígenes del Estado-Nación dominicano, vemos que las políticas migratorias se definen en función de los intereses de las naciones y de los estados.
Tú defines una política migratoria según tu situación demográfica, que es un factor determinante, según el interés que tú tengas de atraer recursos humanos de cierto nivel, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos y Europa, que se dedicaron a procurar todos los científicos que sirvieron al Tercer Reich en el marco de la guerra, que obviamente demostraron que tenían el jet, es una invención alemana. El primer jet está en el Museo de la Guerra en Londres, tú lo puedes ver, que se hizo con fines militares. Eso usted puede decir que ahí había una inteligencia científica que se diseminó alrededor de todo el mundo. Entonces Einstein fue a parar a Estados Unidos fruto de esa situación. Entonces un Estado va delineando una política migratoria en función del interés que tenga. ¿Cómo nace la República Dominicana? La República nace después de 22 años de dominación haitiana, donde una gran cantidad de criollos emigraron, porque obviamente no se sentían conformes con la situación que vivía el país, en una situación poblacional deficiente, y eso es lo que lleva a nuestras primeras constituciones a establecer una política de nacionalidad liviana, vamos a decir, suave, en la cual le permitía a esos ciudadanos, a esos criollos que emigraron, retornar y ser ciudadanos dominicanos. Pero se llegó incluso a permitir que fueran ciudadanos dominicanos aquellos ciudadanos de las nuevas repúblicas iberoamericanas que se radicaran en el país, duraran por lo menos un año viviendo, podían aplicar para ser ciudadanos dominicanos. ¿Por qué los fundadores de la república, el Estado naciente, asume esa política? Bueno, veníamos de una independencia especial, ¿verdad? Sí. Nos estábamos separando y reivindicando un espacio geográfico que había sido definido en el Tratado de Ryswick y en el Tratado de Aranjuez, que son los que define la primera Constitución como el espacio geopolítico en el cual se desarrollaría el Estado Dominicano. Y entonces, obviamente tú tienes que, si tienes un nacimiento de un Estado, nación que viene de una separación en el contexto geopolítico de una isla, entonces tú necesitas reivindicar, buscar recursos humanos que te permitan sostener esa independencia. Así es. Entonces eso se justificó. Llega un momento que viene el siglo XX, nos sorprende ya con alrededor de 1 millón de habitantes, y comienza poco a poco. Ya para 1908, la República Dominicana comienza a delinear un estatus de nacionalidad diferente. Porque ese mismo estatus que hoy tenemos no es del 29. No es del 29. Es de la Constitución de Moncáceres en 1908. Entonces, obviamente, ahí hubo una ruptura histórica muy importante, porque la muerte de Moncáceres es una de las desgracias más grandes que le ha acontecido al país. Y eso conllevó una invasión del 16 al 24, 8 años. Y en ese interín pues vino el gobierno, la constitución del gobierno de Vázquez, la que genera ese gobierno, el tema de la prolongación, el debate que hubo también en el marco constitucional, y es en el 29 que se retoma ese estatuto de nacionalidad, y a partir del cual partió el Tribunal Constitucional para establecer sus criterios de vigencia en el tiempo del estatus de nacionalidad. Entonces, ¿qué nos llevó a nosotros esa situación poblacional, esa necesidad de reivindicación de la independencia, etcétera, a tener una política migratoria laxa, abierta, prácticamente sin un control adecuado? Y a un punto tal que era el Ministerio de Agricultura el que hacía el registro de la extranjería en la República Dominicana.
Entonces, obviamente, eso era una víncula para trabajadores agrícolas. Claro, sí. Porque el fenómeno migratorio comienza a acentuarse a partir de los años 1880, cuando comienza ya el proceso de la industrialización ya moderna de la industria azucarera, que comenzaron a venir de las islas y de Haití ciudadanos a trabajar en el corte de la caña. Todo ese proceso te puede a ti decir hasta qué punto la sociedad dominicana tenía una preocupación por el tema migratorio. No existía. Y no es sino hasta 1939, con la ley 95, que hay una política, un esfuerzo legislativo, el primero y muy valioso, en establecer que es con la que nace la Dirección General de Migración. Que aunque no es hoy el cumpleaños, porque la misa la estamos haciendo hoy porque cayó en medio de Semana Santa, sí. Es 14 de abril, pero lo tenemos por supuesto varias actividades porque son 3/4 de siglo de una institución que nace también como expreso fruto del problema cultural. La ley no se aplicó adecuadamente. Se fue aplicando, pero sí contribuyó a ir sentando las bases para un crecimiento y una consolidación de una política migratoria. Y creó por lo menos el marco institucional en el cual debía desarrollarse eso. Y obviamente las consecuencias de ciertas inobservancias las estamos padeciendo. Pero obviamente debemos reconocer que en la Ley 95 es quizás el hito más importante en el desarrollo de una institucionalidad. Entonces, en ese contexto, y el preámbulo nos ayuda a comprender nuestra realidad actual. Porque el no llevar un registro adecuado fue lo que permitió, porque las disposiciones estaban ahí. Por ejemplo, cuando tú ves todos estos problemas que hay con gente en el registro civil, especialmente una buena parte, la mitad de ellos, porque la gente vira los ojos con migración, vira los ojos hacia Haití, como si fuera el único problema. Solo Haití. La mitad, alrededor de un poco más del 50% de esos ciudadanos son haitianos, ciertamente, los que están en el registro civil. Y ciertamente también la mayor parte de la migración que hay en República Dominicana es de Haití, por razones obvias. Sí, claro. Ahora, hay otra parte, porque hasta ahora se han detectado 24,000 y pico en la Junta Central Electoral. Eso está siendo objeto, en cumplimiento de la sentencia, de una auditoría, que es la que finalmente va a establecer el verdadero número. Ajá. Entonces, si te pones a mirar, son 24,000 y pico, pero el resto son de otras nacionalidades, la mayoría de ellos norteamericanos. Norteamericanos. Entonces, estadounidense, exacto. Sí. Entonces, la situación es que todo eso se da porque honestamente no fuimos creando con la ley la cultura registral de la extranjería. Entonces, se fue haciendo, se fue construyendo, pero no lo hicimos con el rigor debido, teniendo la normativa para eso. Caray. Porque, por ejemplo, toda esa gente que está hoy reivindicando la nacionalidad dominicana porque está en el registro civil, la ley decía lo que había que hacer con ellos. Es más, con el caso de Haití, es el caso más claro que tenemos, porque es el único con el que tenemos un convenio que establece que los hijos de esos obreros, porque ese es el perfil de todos, de trabajadores temporeros que vinieron a trabajar en la República Dominicana y que tuvieron nacimiento, se registraron en el registro civil por ignorancia, por lo que tú quieras, pero se hizo bona fide. Entonces, con Haití nosotros tenemos convenios, 1952, 1966, que establecían que esos registros de nacimiento tenían que hacerse en la Dirección General de Migración y en el consulado haitiano. Entonces, eso no se hizo, esa es la verdad, y hoy estamos pagando
el precio de esa situación, el precio de no haber creado un libro de registro de nacimiento de extranjeros desde 1929, que es la observación que hace la sentencia, la ¿verdad? sentencia, sí. Que no ha anulado el acta de nacimiento de nadie, dicho sea de paso, porque hay quienes tienen una tesis y se habla de una ley de reconocimiento. Digo, ¿y para qué vamos a reconocer lo que ya la misma sentencia reconoce? Hace rato. Porque la sentencia ha dicho, mire, esa acta le dice a la Junta, no la retenga, esa acta de ese ciudadano, entréguesela. Le da un plazo de 10 días para que la entregue. Oye, eso. Pero además, no solo eso significa que la está validando, que la está reconociendo. Sí. Le dice, si usted tiene objeta el acta por alguna razón, someta a la jurisdicción competente, como manda la ley 659. Y caso por caso. Caso por caso. Y usted reivindique su objeción a esa acta para que el tribunal decida si existe algún viso de nulidad. Ahora, no le está diciendo que el acta es nula, le dijo, usted lo que hizo fue que inscribió en un libro incorrecto, porque usted no creó el libro registro de nacimiento extranjero. Cree el libro y traspase, transcriba, ponga, coloque esa acta donde le corresponde. Eso es todo lo que ha dicho la sentencia. A nadie se le está anulando acta de nacimiento, a nadie se le está quitando nacionalidad. Es la situación ahora. Todo eso nos indica a nosotros de qué manera no manejamos adecuadamente el aparato administrativo del Estado en algún momento ese problema. Porque esos registros se llevaban en el CEA y no se hacía un registro de esa mano de obra laboral donde debió hacerse. Unos cuadernitos sueltos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú te pones a mirar tu pregunta. Todo ese preámbulo lo hice porque creo que es importante que sepamos por qué. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo tú resuelves una problemática de ese tipo? Con tecnología, modernizando, creando políticas que te ayuden a ti a tratar de hacer una migración que no sea invasiva del ciudadano, pero que sea segura, que sea certera, eficaz. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Dirección General de Migración para resolver todo eso? Bueno, aplicando la ley, porque la ley desde el 39, como la ley del 2004, establecen parámetros muy similares. Y la aplicación de la ley es el mejor programa migratorio que puede tener el Estado. Para que se sepa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como usted me preguntaba, don Pedro. Aquí usted no puede llegar a la República Dominicana como un pasacantando. Yo voy a ser residente. No, dígalo en su país. Aplique por una visa de residencia y llegue. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de que cuando usted llegue, nosotros saber que usted viene. Tenemos que tener la capacidad, como ya tenemos, porque ya tenemos incorporada la información avanzada de pasajeros. O sea, ya nosotros vamos a tener un registro 100% certero, lo vamos a tener, no, lo tenemos. Porque ya por ejemplo, ¿quién embarca hacia República Dominicana? Todo el mundo. Cuando usted viene a aterrizar su vuelo. ¿Por cualquier vía? ¿Hasta por la vía marítima? La primera etapa es aérea. Ya en corto plazo ya estamos trabajando con la etapa marítima. Y una tercera etapa, que es la que se dilatará más porque haría falta, obviamente, una política de difusión de eso y cierta organización, porque la frontera terrestre de nosotros es muy peculiar, todavía tenemos que hacer inversiones, hay que hacer nuevos puestos de control fronterizo, pero ya tenemos control migratorio en línea en la frontera, pero hace más de como 2 años hace. O sea, que desde la frontera inmediatamente se comunica con la oficina. Usted pasa un pasaporte en la frontera, en cualquier puerto, que ahora en mayo ya estamos completando el ciclo, porque eso no existía. Cuando yo llegué a migración habían 3 aeropuertos tributando y tributaban en la madrugada porque la red no tenía capacidad para tributación en línea. Entonces, ahora nosotros tenemos en el NAP del Caribe un data center en capacidad de recibir en 6 milisegundos cualquier operación
migratoria que se haga en cualquier punto. Y ahora estamos, en este mes ya estamos completando, ya no solo en los aeropuertos, ni en los puestos de control fronterizo terrestre, sino también en los puertos y las marinas habilitadas para el acceso de pasajeros internacionales. O sea que la presencia electrónica de migración ya es de un 100%. 100%. O sea, ese tipo de política es la que permite. Usted va a llegar a Casa de Campo, en Puerto Plata, que hay 2 marinas, en Luperón, y usted llega ahí va a ver un oficial de migratorio y pasa su pasaporte, y en 6 milisegundos promedio está su data asentada, como si usted hubiese llegado por las Américas. O sea, que era una de las debilidades que tenemos nosotros. Ahora ya no es posible que por un punto de control migratorio habilitado de la República Dominicana entre un ciudadano de cualquier nacionalidad sin que haya un control electrónico. Su administración ha tenido una iniciativa sumamente importante y ha sido esta de alguna manera hacer presencia mediante el diálogo y la concertación con el sector productivo nacional, o sea, con los sectores que emplean mano de obra, ¿verdad? O emplean personas en el país, extranjeros. Es algo que nosotros lo entendemos muy bien porque eso no se había hecho así, no se había dado un paso tan importante en ese sentido de incorporación de esos sectores que emplean una gran cantidad de trabajadores, y eso de alguna manera le da a migración el rol que efectivamente tiene. ¿Cómo anda eso y otras acciones dirigidas a hacer mucho más efectiva ese organismo que usted dirige? Mira, el tema es interesante porque nosotros hemos firmado acuerdos de cooperación con Azonadores, con Ecoprovi, con la Junta Agroempresarial Dominicana. Son asociaciones empresariales, sí, y obviamente puedo decir que la relación ha sido muy exitosa. Qué bueno. El problema, ¿sabe por qué no está aquí el 100% de los trabajadores temporeros regularizados? Sí. Porque la política de migración es de brazos abiertos con el tema. Brazos abiertos. Brazos abiertos. Pero es consciente entonces, es consciente esa Sí, decisión. sí, el problema, el gran escollo, la gran limitación para el éxito de la política ha sido la indocumentación de los trabajadores extranjeros. Entonces es un tema que escapa Estado, al control del Estado dominicano. Y al escapar al control del Estado dominicano, pues obviamente no tenemos otra cosa más que pedir y allanar caminos. En esa dirección, ustedes recuerdan, nosotros sugerimos al señor presidente, y el señor presidente lo acogió y lo planteó no solo eso, lo amplió en su último viaje a Puerto Príncipe, cuando le ofreció la posibilidad de cedular, de identificar a los ciudadanos, apoyando al Estado haitiano, facilitándole locales y para que ellos puedan documentar sus ciudadanos. Incluso nuestra propuesta conlleva en ese momento y conlleva aún, y espero que el señor presidente en su momento pues lo facilite de ese modo, que se autorice a migración, porque ya escapa a la potestad del director de migración, que se autorice a migración a emitir el estatus de trabajador temporero en esa categoría exclusivamente, con cédula, dando un plazo prudente, dependiendo de la situación de cada trabajador, de 1 año más o menos, para la presentación de su pasaporte, que ya es una obligación internacional, ¿verdad? Entonces, y así dar oportunidad que el Estado haitiano en 1 año pueda avanzar masivamente en proveer documentos o pasaportes a todos los ciudadanos que trabajan. O sea, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que más apertura que esa. Sí, y la verdad que debo agradecer al presidente de la República su comprensión de la política. Y creo que vamos a avanzar ahora, porque ciertamente a instancias de República Dominicana, el gobierno haitiano está trabajando en este momento con apoyo de OEA
en ese tipo de política. Tengo entendido que, no tengo los detalles, nosotros nos hemos reunido con el director de la Oficina Nacional de Identificación de Haití, que estuvo por aquí, nos habló de los avances que llevan, y la información que tenemos es que parece que es inminente que se produzca esa situación. Qué bueno, Director, qué bien. Y con todos estos esfuerzos, ¿qué garantía, o sea, tomando en cuenta los mecanismos que ustedes están accionando, de que se vea esto con una visión de continuidad? Porque termina una administración, viene otra administración. Y hace ¿Qué otra garantía hay de que esto pueda continuar? Bueno, la garantía, la que yo le decía a don Pedro, Sí. el mejor programa de gobierno es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley. Si nosotros, porque los seres humanos somos aves de paso en las instituciones, y lo ideal sería, y no lo digo porque yo sea el director de migración, Sí. que el liderazgo de la institución pues tenga un perfil de este tipo. O sea, no esta persona, ni un perfil que vaya dirigido en esta dirección De cumplimiento. de manera sostenida para poder convertir estos cambios en cultura. Porque uno de los grandes problemas que nosotros como sociedad tenemos es que tenemos uno de los mejores parques legislativos que tiene cualquier estado en una situación de desarrollo como el nuestro. Un parque legislativo Problema en la envidiable. aplicación. El Congreso aquí ha sido sumamente abierto, aquí se concertan las leyes y se ha ido transformando todo el parque legislativo, modernizando, y se están viendo resultados. La ley de inversión extranjera, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, para no ir muy lejos. Aquí se están concertando la mayoría de las leyes. Las telecomunicaciones, aquí fue una legislación concertada. Sí. Entonces, eso le ha dado al país como reglas de juego aceptadas por todos los actores de los diferentes sistemas. Ahora, ¿qué nos pasa? La cultura de que la ley se puede violar, Ahí está todo. de que las reglas de juego, por eso que tú ves que lo inaudito, que aquí hay un debate para respetar una sentencia. Adiós, adiós. Eso es increíble. O sea, Sí. eso te puede decir a ti que el nivel cultural en que estamos, porque resulta que de buenas a primeras tú te pones, en vez de tú imitar sociedades como la norteamericana, que la queremos imitar en todo lo que nos conviene, pero no la queremos imitar en las cosas que valen. Cuando tú ves el presidente Obama diciendo, un presidente negro, el primer presidente negro de los Estados Unidos, un crimen que tiene todo el perfil de un crimen racial en la Florida, liberan al homicida. Hay disturbios y hay problemas y crea un debate este tema de esa sentencia, y el presidente de los Estados Unidos, negro, diciendo, es duro, porque nadie, la sociedad americana no aceptó esa sentencia, pero debe ser Cumplido, obedecida. obedecido. Y cuando tú ves en el debate del Interesante, un buen tema símil migratorio, tú te pones a mirar todo este problema que hay en Estados Unidos. No como Problema. nosotros, estamos No, hablando de problema 11 terrible. millones de personas. Sí, un problema Sí. terrible Entonces, eso. tú ves al presidente de los Estados Unidos, pare las deportaciones. No puede, No puede. es la ley. Es la ley que lo impone. Entonces cuando con la construcción de esa cultura es un proceso en el cual nosotros estamos. Por eso este debate es tan Cumplimiento importante. Porque es que estamos sentando las bases de que o queremos un Estado que se arrodilla ante los señoritos satisfechos de la comunidad mediática, de una parte, de un pedacito de la comunidad mediática, o sencillamente el Estado es el Estado y las leyes son las leyes y se respeta lo que se tiene que respetar. Eso es un debate de nunca acabar. Sí, ahora el tema es que siga la continuidad, que se garantice. Le hacía la pregunta, porque aquí se han dado en la historia dominicana muchos casos, por ejemplo, está la experiencia del presidente Francisco Gregorio Villini, que él tenía la visión, por ejemplo, de qué inmigración tú querías, y que sobre eso se seleccionara tomando en cuenta las necesidades que tenía el país de recursos humanos.
Luego viene lo de ya una legislación que todo el mundo la veía como una letra muerta. Y era lo que se le ocurriera incluso a los varones del tráfico de personas que operan en República Dominicana, que también salen al debate a través de interpósitas personas, pero que también inciden muchas veces para tratar de distorsionar y crear confusión. Bueno, es el bando, Sí. al que se refería el padre de la patria. Pero todo el que tú ves que históricamente, o sea, lo que yo quiero que se comprenda, por eso mi mensaje, básicamente, y en el día de hoy, a eso me pienso referir, es que las políticas migratorias no se impulsan visceralmente. Son realidades Que la imponen la coyuntura y la que circunstancia, se cada analizan, momento histórico. realidades que se deben analizar, que se deben estudiar y se deben abordar bajo el palio de la técnica, de la ciencia. Entonces usted, ¿qué es lo que usted estudia? Factores, demografía, recursos naturales, medio ambiente, interés, el interés del Estado, hacia dónde. Pues nosotros tenemos un problema grave en el tema educativo. Bueno, tú tienes maestros chilenos que quieren venir para acá, que vengan. Recursos cualificados. Se le crea inmediatamente una Que cuota. vengan. Entonces, tú te pones a mirar, nosotros tenemos la necesidad de producir arroz. Aquí se han hecho políticas, hay que decirlo, porque Por eso la han hecho mucha gente. Tú has mencionado a Francisco Gregorio Villini, sí. que fue presidente de la República y al otro día andaba buscando dinero prestado Sí. al módico 20 para curar un hijo, al día siguiente de dejar la presidencia de la República. Porque este Sí. país tiene gente. Pero Pero también tú te pones a mirar la historia de la producción de arroz en este país. Está vinculada a la migración japonesa. bueno, ahí está el proyecto ese de Juma. Sí. O sea, fue- tú te pones a mirar y eso se hizo de manera Aquí se deliberada. traían Sí. toneles a inicio del siglo Y el ciudadano chino del chef que siglo estableció escuela XX, que aquí. está- a inicio del sí. siglo XX, aquí se traían toneles de arroz importado porque no había cultivo. No había. Es con el canal Monsieur Bogar, en 1916, por ahí, que se inicia el cultivo de pequeñas extensiones Sí. en el Cibao. A principios del siglo Pero todo el XX. arroz que se consumía aquí Sí. era traído de fuera. Y a principios del Bueno, siglo XX el arroz y no hoy era en un día producto. nosotros somos autosuficientes. Ahora somos Exactamente. autosuficientes. Pero en gran Claro. pero ciertamente podemos No, exportar. nos queda un poco para mandar, pero Y nos queda un poco para mandar Sí. por exacto, pero cuando tú te pones a hablar con los que conocen la historia del arroz en la República, Sí. la migración japonesa está Sí. vinculada al Y desarrollo. de China. Y los Incluso ahí en técnicos Dajabón chinos- hay en China un, sí. hay un ciudadano japonés famoso, no recuerdo el nombre ahora, que le llaman el padre del arroz. No, no, ese No, Es no, cierto, es el chino, 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 es chino, el chino, chino, el sí. señor Ahí Chien. de Juma. Sí. ¿Cómo que se llama? El señor CIE. Chien. Sí. T-H, Estableció escuela. S-I-E. Estableció Sí. escuela aquí. Estableció una escuela aquí. Pero ese hombre Pero- además se convivió pero- ya con Bueno, recuerda el tiempo del Juma ese 1, chino, Juma el 2. Juma chino, 2, el chino sí. nacionalista. Mira, y hay muchísimos casos. Tú sabes la migración, por ejemplo, que nos llegó a nosotros de España en el medio de la guerra civil española, o la posterioridad a la Con el guerra. desarrollo del arte y la cultura. Vela las humanidades, Zanetti, en Vela la- Zanetti, óyeme, la Sí. cultura, la promoción de la Sí, cultura, sí. que está muy vinculada al tema Al tema migratorio. O migratorio. sea, Gente ahora tú los impactada, traes, obviamente. porque yo te voy a decir, mira, aquí seguimos haciéndolo, porque tenemos un déficit en este tema de cultural, nosotros tenemos que multiplicar. Por eso estamos produciendo tan mala calidad de esos merengues de calle y esas cosas. Pero obviamente, ¿qué tú te traes? Nosotros, pero vienen de todas partes del mundo. Yo firmé la residencia de un talento, una niña haitiana, que es un talento violinista, que está en la Orquesta Sinfónica Nacional, que me pidió el maestro José Antonio Molina, y yo feliz de la vida. Una niña haitiana. Sí, pero Un talento. me explico, yo no sé mucho de eso, pero lo que te quiero decir que de todas partes del mundo nos llegan. Muy bien. Sí. Y Bien, entonces señores. estamos muy, realmente, pero, como decía para finalizar, don Pedro, el mensaje es, vamos a salir de este discurso victimista. Sí.
que quiere abordar la migración, porque por supuesto hay los acreedores, los que reivindican la titularidad del usufructo del drama ajeno, nos llevan a nosotros a un discurso inocuo, en vez de fijarnos en los parámetros técnicos, porque lo que yo no quisiera que el tiempo que ustedes no me tengan que recordar por lo que voy a decir en este momento, porque lo estoy diciendo donde quiera que hable. El reto no es si tenemos papeles, si somos ciudadanos de aquí y de allá, es cómo vamos a beber agua. Hay que estudiar el tema de la demografía de la isla para saber la responsabilidad que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Cómo se va a mantener el equilibrio? Pero no me deje ir sin invitar eso es lo que a la misa, a la Eucaristía. Va ahora a las 10 de la mañana a celebrar el 75 aniversario de la fundación de la Dirección General de Inmigración. Hay una Eucaristía en la Catedral Primaria. No, en Nuestra Señora de la Paz. En la Nuestra Señora. En la feria. Frente al colegio de periodistas. Pero no, para allá. Yo iba para la catedral. Frente al colegio de periodistas. Pero es el cardenal. Sí, señor, es el cardenal. La iglesia es vecina de la Dirección de Migración. No, pero nosotros vamos para la feria entonces. Sí, porque claro. Tú siempre te desvías. No, porque el problema es que como elegimos la feria, Nuestra Señora de la Paz, por la reconstrucción, la remodelación de la claro, que ahí el Amerinio está intervenida y entonces crea problemas. Qué difícil está pero van avanzando, pero es difícil que está la zona. Sí, porque el problema lo dejamos para que usted vaya avanzando en la organización. Nosotros le prometemos que vamos a estar ahí con usted. La migración necesita el momento de ahora es trascendente. Sí, señor. La migración tenemos que elevarla. Pero Lalo llegó y está ahí sentado. Ahí anda Lalo. Nos va a decir cómo los dominicanos están tomando el control de las grandes ligas. Es sorprendente. Toronto, si los muchachos no batean, no ganan. Los dominicanos, hay alineación casi de criollos. Así que, Lalo, ¿cómo fue este fin de semana en el gran béisbol de grandes ligas? Buenos días. Así es.